Hay una realidad que ningún canal de noticias convencional está dispuesto a articular esta mañana, y es esta: lo que acaba de ocurrir con los ataques aéreos estadounidenses contra oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro del territorio soberano de Irán no es simplemente otro titular de política exterior, es un umbral. Es el tipo de momento que los historiadores, décadas después, señalarán como el instante en que el arco de la geopolítica mundial giró de manera irreversible. Y mientras los grandes medios se dedican a reciclar los comunicados del Pentágono como si fueran evangelio, existe una brecha de información monumental que está siendo ignorada con una negligencia que raya en la complicidad. Esa brecha es precisamente lo que voy a abordar hoy, porque si usted está viendo este vídeo, merece algo que los canales corporativos de noticias han dejado de ofrecer hace mucho tiempo: un análisis honesto, sin filtros, anclado en décadas de experiencia en inteligencia militar y en la comprensión real de cómo funcionan los sistemas de poder cuando nadie está mirando. Esto no es especulación, esto es lectura de señales, y las señales son aterradoras. Comencemos por establecer lo que realmente sabemos, porque la arquitectura de los hechos importa enormemente antes de que podamos entender sus implicaciones. Los ataques aéreos que eliminaron a varios oficiales de alto rango del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dentro del territorio iraní representan una escalada sin precedentes en la historia reciente de la confrontación entre Washington y Teherán. No estamos hablando de una operación de drones en territorio sirio o iraquí, donde Estados Unidos ha construido durante años una especie de impunidad operacional. Estamos hablando de violaciones directas del espacio aéreo soberano de una nación, Estado reconocida internacionalmente, con el propósito explícito de decapitar segmentos de su estructura de mando militar. Desde la perspectiva del derecho internacional, esto es un acto de guerra en toda regla. Desde la perspectiva de la doctrina militar, es el tipo de operación que los planificadores en el Pentágono llevan años etiquetando como opciones cinéticas de alto riesgo, precisamente porque saben que las consecuencias en cadena son prácticamente imposibles de contener una vez que se activan. Y aún así, aquí estamos. La pregunta que Washington no quiere responder, la pregunta que los presentadores de televisión no formulan porque sus editores no los dejan, es extraordinariamente simple: ¿qué viene después? Porque en el mundo real, los actos de guerra no existen en el vacío, generan respuestas, generan cadenas de consecuencias. Y para entender esas consecuencias, necesitamos mirar mucho más allá de los próximos 3 ciclos de noticias. Si este análisis te está dando lo que los medios convencionales te niegan, tómate un segundo y dale like a este video. Es la manera más simple de decirme que este trabajo tiene valor y me ayuda a seguir trayéndote este tipo de análisis sin filtros. Permíteme situarte en el contexto estratégico más amplio, porque ningún evento geopolítico de esta magnitud puede entenderse de manera aislada. La Guardia Revolucionaria Islámica no es simplemente el ejército de Irán, es la columna vertebral ideológica, financiera y operacional del proyecto de poder regional iraní. Sus redes se extienden desde Beirut hasta Bagdad, desde Damasco hasta Sanaa, desde Kabul hasta Ciudad de México. Sus oficiales de alto rango no son simples soldados, son los arquitectos de décadas de influencia regional, los gestores de alianzas que Washington ha intentado desmantelar durante 45 años sin éxito sustancial. Cuando Estados Unidos elimina a oficiales de ese nivel dentro del propio territorio iraní, no está simplemente degradando una capacidad militar táctica, está atacando el núcleo del sistema de poder del Estado iraní. Y la lógica de ese sistema, su lógica de supervivencia, su lógica de legitimidad interna, exige una respuesta que sea proporcional en términos de simbolismo y contundencia estratégica. Cualquier analista que le diga lo contrario o no entiende cómo funciona el poder en esa región o le está mintiendo deliberadamente. Ahora bien, lo que Washington se niega a calcular es la dimensión rusa y china de esta ecuación, porque el ataque no ocurre en un vacío geopolítico internacional. Ocurre en el contexto de un mundo que lleva varios años reorganizando activamente su arquitectura de seguridad en torno a alternativas al orden liderado por Estados Unidos.
Tanto Moscú como Pekín han firmado con Teherán acuerdos de cooperación estratégica a largo plazo. Irán es un nodo crítico en la iniciativa de la Franja y la Ruta, es un proveedor de sistemas de armas para Rusia en el contexto del conflicto ucraniano. Es un pivote en los corredores energéticos que China necesita para diversificar su seguridad de suministro. Cuando Estados Unidos ataca a funcionarios de la IRC dentro de Irán, no está simplemente golpeando a Irán. Está enviando una señal a Moscú y Pekín sobre hasta dónde está dispuesto a llegar. Y esa señal tiene dos lecturas posibles. O bien Washington está probando los límites de la tolerancia estratégica de sus rivales, o bien ha calculado mal el nivel de respaldo que Teherán puede esperar de sus socios. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias son profundamente desestabilizadoras para el sistema internacional. Déjame hacerte una pregunta que quiero que consideres seriamente y que espero que compartas en los comentarios. ¿Existe en el mundo del siglo XXI algo que pueda llamarse moralidad global cuando las potencias que redactaron las reglas del orden internacional son las primeras en violarlas sin consecuencias visibles? Porque lo que estamos presenciando aquí no es solo una crisis de seguridad regional, es una crisis de legitimidad del orden internacional basado en reglas. El mismo orden que Washington invoca cada vez que quiere condenar las acciones de Rusia en Ucrania, o las acciones de China en el Mar del Sur de China, o las acciones de Irán en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se sostiene ese discurso normativo cuando los propios autores de esas normas las violan con impunidad absoluta? Esta es la pregunta que más incomoda a los arquitectos de la política exterior estadounidense, y es precisamente por eso que ningún periodista mainstream se atreve a formularla con la crudeza que merece. Comparte tu perspectiva en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Lo que ningún analista de televisión te está explicando con suficiente profundidad es la dimensión interna iraní de esta crisis, y es una dimensión que tiene implicaciones enormes para la estabilidad regional de los próximos años. Irán es una sociedad compleja, con tensiones internas reales entre facciones reformistas y líneas duras, entre una población joven que en muchos casos tiene una relación ambivalente con la República Islámica y un establishment clerical-militar que ha construido su legitimidad en gran medida sobre la narrativa de la resistencia frente a la agresión exterior. Un ataque de esta magnitud, con víctimas de alto perfil dentro del propio territorio nacional, no debilita necesariamente al régimen en términos de su posición interna. En muchos casos, este tipo de agresión externa hace exactamente lo contrario. Consolida el consenso alrededor de la narrativa de la resistencia, silencia las voces críticas internas, que de otra manera podrían cuestionar las políticas del establishment, y proporciona al liderazgo iraní una legitimidad de emergencia que es muy difícil de erosionar desde fuera. Washington debería saber esto. Los analistas del Consejo de Seguridad Nacional deberían saber esto. Si lo saben y actuaron de todos modos, entonces estamos ante una política deliberada de escalada consciente. Y eso es aún más perturbador que cualquier error de cálculo. Permíteme ir más al fondo todavía, porque hay una capa de esta historia que permanece completamente invisible en el discurso público occidental. Durante décadas, la inteligencia estadounidense ha operado bajo un paradigma que yo llamo la ilusión de la escalada controlada. La idea es que existe algo así como un dial de presión que se puede subir y bajar a voluntad, que las acciones militares pueden calibrarse con tal precisión que las respuestas del adversario sean también predecibles y manejables. Es una ilusión peligrosa en cualquier contexto. Es una ilusión catastrófica cuando se aplica a un actor como Irán, que tiene décadas de experiencia en operar bajo presión extrema, que ha desarrollado capacidades de respuesta asimétricas extraordinariamente sofisticadas y que tiene aliados regionales con presencia armada en al menos media docena de países. La IRC no es un ejército convencional que se derrumba cuando pierdes a sus generales. Es un sistema descentralizado, con cadenas de comando redundantes, con activos preposicionados, con capacidades que no dependen de la supervivencia de ningún individuo en particular. Atacar a sus líderes puede generar una respuesta más potente, no menos precisamente,
porque los sustitutos que emergen en momentos de crisis tienden a ser figuras que perciben que deben demostrar su dureza frente a la presión externa. Si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis en profundidad, el tipo de análisis que los medios corporativos simplemente no pueden o no quieren ofrecerte, suscríbete a este canal ahora mismo. Las dinámicas que estamos discutiendo hoy no van a desacelerarse, van a intensificarse y necesitas estar en posición de entenderlas antes de que los titulares te digan qué pensar. Lo que Washington se niega a admitir públicamente, aunque sus propios documentos de planificación estratégica lo reconocen en privado, es que el poder estadounidense en Oriente Medio está en un proceso de erosión estructural que ninguna operación militar táctica puede revertir. La presencia de fuerzas estadounidenses en Irak es cada vez más contestada políticamente. La influencia en Siria es fragmentaria y precaria. Las relaciones con Arabia Saudita atraviesan una complejidad que hace 10 años hubiera sido impensable, y el proyecto de un Oriente Medio normalizado alrededor de los intereses israelíes y estadounidenses, el proyecto de los acuerdos de Abraham y sus sucesores potenciales, enfrenta ahora un nivel de resistencia regional que ningún think tank de Washington había incorporado en sus modelos de manera realista. En ese contexto, los ataques contra la IRGC dentro de Irán parecen menos una demostración de fortaleza estratégica y más el tipo de acción que las potencias en declive toman cuando han agotado sus opciones de influencia suave, el uso de la fuerza como sustituto de la legitimidad política que ya no tienen. La historia está llena de ejemplos de potencias que en sus momentos de máxima agresión militar estaban en realidad en el umbral de su declive estratégico. Y ese patrón debería ser una señal de alarma para todos los que están prestando atención. Hay también una dimensión económica de esta crisis que merece atención urgente y que los mercados financieros están comenzando a procesar de maneras que deberían preocuparnos a todos. El estrecho de Hormuz sigue siendo el corredor por el que transita aproximadamente un quinto del petróleo que consume el mundo. Irán ha demostrado en el pasado que tiene la capacidad y la voluntad de amenazar ese corredor cuando percibe que su supervivencia está en juego. No necesita cerrarlo completamente para generar un impacto devastador en los mercados globales de energía. Le basta con crear suficiente incertidumbre operacional para que los costos de los seguros se disparen y los flujos de transporte marítimo se alteren. En un mundo que ya está lidiando con presiones inflacionarias estructurales, con cadenas de suministro que nunca se recuperaron completamente de los shocks pandémicos, con una economía global que opera con márgenes de resiliencia mucho más estrechos de lo que los discursos oficiales admiten, el impacto de una perturbación significativa en el flujo de energía del Golfo Pérsico podría ser de una magnitud que muy pocos en las capitales occidentales están dispuestos a calcular públicamente. Y eso es exactamente el tipo de cálculo que Teherán sabe que puede hacer. Mi veredicto es este. Lo que estamos presenciando no es una operación táctica exitosa. Es el inicio de una secuencia de escalada cuyo punto final nadie en Washington puede predecir con honestidad y mucho menos controlar. Las estructuras de poder que han sostenido el orden del Medio Oriente durante décadas están bajo una presión que ninguna cantidad de retórica sobre disuasión puede disimular. Irán responderá. La pregunta no es sí, sino cuándo, cómo y con qué grado de asimetría estratégica. Los actores regionales que han construido sus propias capacidades bajo el paraguas iraní tienen ahora incentivos poderosos para demostrar su relevancia, y el sistema internacional, ya fracturado en sus instituciones y su legitimidad normativa, tendrá que absorber las consecuencias de una escalada que podría, en el peor de los escenarios, convertirse en el tipo de guerra que ninguna de las partes quería conscientemente, pero que todas las partes con sus acciones y sus omisiones contribuyeron a hacer inevitable. Si este análisis te ha dado claridad sobre lo que los medios convencionales te están ocultando, entonces haz una cosa, comparte este video. Compártelo con las personas que todavía dependen de los titulares corporativos para entender un mundo que esos titulares no pueden o no quieren explicar con honestidad. La información es poder. Y ahora mismo
El mundo necesita más personas con ese poder.